Buenas tardes. Hoy nos vamos a reunir para una lección de 1 hora y la idea es continuar con las meditaciones cartesianas, pero ya me comprometo con ustedes a terminar y a mostraros cómo todo esto viene a relacionarse en último término con eh, la noción de situación hermenéutica, ¿vale? Eh, Ante las preguntas técnicas, mi sabiduría es muy menguada, pero creo que no es normal que no aparezca el icono del micro. No obstante, si me podéis escuchar, al menos tenemos esta opción, que es hasta día de al menos la más importante. Vale, sí, se debe también a que lo he desactivado, ¿vale? Aunque puedo volver a activarlo. Si realizamos en el futuro una sesión de preguntas y respuestas, podré habilitar el micrófono, pero creo yo que de momento no es muy operativo ya que sois muchos, ¿vale? Podéis, si queréis, activar vuestra cámara, eso sí. Venga, pues avisarme ya si estáis listos. Venga, un momento. ¿Alguna pregunta filosófica? Bien, pues os comunico qué vamos a hacer, ¿vale? Voy de nuevo a modificar parte de lo proyectado con la idea de reducir el contenido a impartir. Si estáis viendo, os voy a realizar, ¿vale? Para compartir con ustedes una eh, reflexión filosófica sobre las dos primeras meditaciones, ¿vale? Esta selección la he hecho en primer lugar a causa de la limitación temporal y luego porque considero que en estas dos meditaciones está ya casi todo dicho. Estas dos primeras meditaciones vienen a reforzar la lectura filosófica que he hecho del pensamiento cartesiano, basada en la influencia que tiene la certeza como una corrección de la intuición. La certeza como un mecanismo que intenta proveernos de un reglamento para poder fundar de manera inequívoca, clara y distinta una ciencia o toda ciencia. De aquí que ahora lo que voy a hacer es un análisis de las dos primeras meditaciones, os voy a mostrar su relación con el concepto de situación hermenéutica y al final vamos a sacar una serie de consecuencias en relación con el conocimiento histórico, es decir, dónde quedaría ubicado el conocimiento histórico. Movido por algunas solicitudes que me habéis hecho, voy a obviar, no voy a usar la pizarra, ya que no se me entiende la letra. Para mí es difícil y hay fallos a la hora de coordinar el gesto de las manos con el de la pantalla. Por lo tanto, he preparado un PDF que deriva de un PowerPoint, el cual, si no lo podéis descargar por esta plataforma, os lo haré llegar en la pestaña contenidos.
¿vale? Voy, no obstante, a continuar y vamos a ir viendo, ¿vale? Si no se va entendiendo lo que digo, hay problemas de comprensión, por favor, hacérmelo llegar en el chat, ¿vale? Se me escucha, ¿no? Vale. Bien. Mira, la primera meditación, os recomiendo que tengáis el documento de las meditaciones abierto, porque voy a intercalar con algunas citas y es conveniente también que ustedes, además de escucharme, reforcéis activamente un trabajo de comparación con vuestras anotaciones, es decir, que la escucha sea activa, ¿vale? Vamos a intentar comprender el intríngulis y vamos a intentar comprender por qué procede Descartes de la manera en la que procede, ¿vale? No vamos a aprendernos de memoria el contenido de su filosofía para replicarla sin realmente entenderla. Entender algo significa dar cuenta del proceso, dar cuenta del procedimiento, ¿vale? En la primera meditación de Descartes ya tienen un tema protagónico, que es la duda, ¿vale? Por eso es tan importante. La duda en Descartes es la búsqueda, ¿vale? La duda en Descartes significa la aventura, el iniciarse al pensamiento, ¿de acuerdo? En esta primera meditación lo que va a intentar Descartes es fijar los términos de su búsqueda, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso, en la primera meditación, lo que tenemos aquí es que la tarea principal es subsumir, dirigir la percepción a la regla general, que es realmente el interés que tiene su duda. Para ello nos vamos a orientar bajo dos preguntas. Primera, ¿qué camino emprende Descartes en su meditación y cómo lo hace? ¿Vale? Descartes, que intenta partir de un principio radical en el que se duda de todo y hace de ese principio radical el inicio de su aventura, va interrogándose con la mirada puesta en lo que hacen los geómetras, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque Descartes poco después vamos a ver que la duda la posiciona como metódica, es decir, una duda que duda sobre todo, tiene Descartes una suerte de paradigmas o modelos en el que él cree que nos pueden ofrecer un conocimiento cierto, un conocimiento claro y distinto. Básicamente, ¿qué tipos de disciplinas nos pueden ofrecer una certeza tan fuerte, tan absoluta? La matemática, la aritmética, que es una parte de las matemáticas que estudia los números, y la geometría, que estudia los cuerpos. ¿Por qué? Prestar atención. Descartes piensa que los objetos de carácter matemático, sean geométricos o numerales, nos dan o nos ofrecen un principio de inteligibilidad, es decir, nos ofrecen una idea rectora que es absoluta y simple. ¿Qué significa que es absoluta? Absoluta es que está desligada, que no depende del concurso de la sensibilidad, de la materia. ¿Qué significa simples? Que se capta de manera directa, sin ningún tipo de artificio intelectual ni procedimiento a partir del cual podamos llegar a la conclusión. La intuición, la visión matemática es una visión simple. Y esa visión simple es tan importante porque en Descartes se contrapone a la idea de compuesto, ¿vale? La idea de compuesto es algo que está formado por partes. Por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo es una sustancia compuesta para Descartes porque no está formada por una unidad pura, una unidad simple, sino por la unión de diferentes fragmentos, de diferentes partes. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Bien, claro, Descartes va pensando, va radicalizando, ¿no? Y ese proceso de búsqueda, como digo, se ha llamado duda, ¿vale?
Descartes toma la filosofía como un emprendimiento por y para la duda. Y lo primero que cuestiona, fijaros, no son las verdades derivadas de la matemática, que aparentemente las toma como modelo, sino lo que primero pone en duda, ya ligado desde la tradición platónica, son los sentidos, la sensibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues ustedes, si habéis entendido que la regula generalis es la percepción clara y distinta, ¿por qué los sentidos son mal vistos por Descartes? Porque los sentidos son oscuros, es decir, no podemos captar nada claro. Porque de los sentidos nos puede engañar. Por ejemplo, vemos que el tamaño del Sol es como una moneda de 1 euro. Pero después, bajo la experimentación científica, vemos que el Sol tiene una dimensión tal y tal. Es decir, captar los sentidos de manera directa nos ofrecen falsedades. Recordad que la falsedad para Descartes es no adecuarse a la regla general de lo claro y distinto, ¿vale? Ahora bien, esta duda, que en la filosofía tiene un recorrido histórico bastante amplio, me está avisando que mi conexión no es buena, pero no debería ser mala, ya que estoy con el cable. Pero bueno, si no se me escucha o hay algún problema, que se me comunique, ¿vale? La duda fundó escuela prácticamente desde la antigua Grecia, ¿vale? El caso del filósofo Pirrón, el caso de Diógenes Laercio, que se conoce como el primer cínico, tomaron la duda como una suerte de salud filosófica a la hora de luchar contra las verdades absolutas, las verdades de carácter dogmático. Alguien que duda es alguien que pone en suspensión la realidad de cualquier información porque necesita, antes de considerarla como verdad, depurarla, filtrarla, ¿vale? Claro, ¿qué carácter, qué modo de ser tiene la duda en Descartes? ¿Es una duda a este modo de ser del poner en suspensión la realidad de las cosas hasta que le apliquemos un filtro? Tiene que ver con ello, pero de un modo muy peculiar, porque Descartes, la idea que Descartes duda sabiendo a la conclusión que va a llegar. Es decir, cuando Descartes inicia su duda, ya sabe a dónde va a llegar. Y eso hace que su duda, como explicaré posteriormente, presente un carácter artificial y, entre comillas, algo deshonesto. Os explicaré por qué, ¿no? En términos más técnicos, el interrogar que abre la duda se conoce, y explicaré qué significa, os lo pongo en latín, notio, y bueno, esto está en español, pero sería supositio, suposición. ¿Vale? Ahora os explico, ya que me habéis hecho ver que muchos términos en latín os resulta más complicado, pues con este documento vais a ver además la traducción y yo lo explicaré. Bien, ¿qué es una remotio? Vamos a ver, una remotio es el acto, ¿vale? Por el cual el entendimiento, la razón humana, pone fuera, coloca fuera, produce una desconexión sobre ¿qué? Sobre la realidad del mundo sensible, sobre todo para Descartes, ¿vale? Como Descartes ya no se fía del material que nos provee la sensibilidad, porque piensa que de la sensibilidad no tenemos una intuición clara y distinta, ¿de acuerdo? Descartes utiliza la duda como un producir remotio, un producir que es entendido como un desconectar, un poner fuera el que, lo que se da en los sentidos, mediante los sentidos. Y además, no solamente lo que se da bajo los sentidos, sino todas las determinaciones que conforman lo que se da en los sentidos, como el espacio, el tiempo y la duración, ¿vale? Porque Descartes, esto es importante, cuando él piensa sobre la sensibilidad y los conocimientos sensibles no son puras cosas materiales, sino que presentan una serie de características como espacio, tiempo y duración. ¿Qué es lo que hace la duda? Colocar fuera si eso en verdad existe, si eso en verdad presenta un conocimiento claro y distinto. Como no se fía, la duda en Descartes, en primer lugar,
una capacidad de hacer una remotio, de un colocar fuera, ¿vale? Este colocar fuera no se hace azarosamente, se hace porque lo que él quiere es obedecer a la regla. Entonces ya estáis viendo que cuando Descartes duda, previamente ya tiene que saber qué es lo cierto. Ya tiene que saber cuál es la regla que me va a permitir obtener el conocimiento cierto, puesto que la duda ya está dirigida intencionalmente como remotio, como un colocar fuera. ¿Se me entiende? ¿Se me escucha y se me entiende? Vale, vale. ¿Qué es lo que pasa eso? Vale, pues no pone la cámara de momento, pero parece ser que no está fallando hoy la conexión, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que Carmen, exactamente, tiene que saber qué es lo cierto previamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos hace creer Descartes que su principio en la filosofía es tan radical porque comienza con la duda y la duda lo que hace es negar la realidad o poner en suspensión la realidad de todas las cosas. Pero ¿es realmente ese su punto de partida? Porque para eso, digamos que esa ha sido la motivación de Descartes, comenzar desde las raíces. El principio radical o el sentido de filosofía primera en Descartes tiene que ver con esta duda. Duda que la llama metódica en el sentido de una duda radical. Pero ya estamos viendo que Descartes no es tan claro como aparenta, porque su duda ya está de algún modo embargada de ciertas ideas como son las reglas y la certeza que van a posibilitar el emprendimiento de la duda, el procedimiento de la duda. Si prestáis atención, así funciona la duda. Se duda sobre lo incierto, es decir, se duda sobre los sentidos, ¿vale? Y la duda sobre los sentidos, de momento, porque todavía no sabemos la regla, pensar que en la primera meditación no sabemos todavía la regla, no sabemos ni siquiera cuál es la certeza, ¿vale? Se supone que lo que dudamos de manera oscura, de manera incierta, acaba en una suposición falsa. Es decir, Descartes de momento no ha justificado por qué los sentidos son falsos. ¿Y por qué no? Porque todavía no nos ha explicado qué regla y qué certeza se deriva de su procedimiento dubitativo. ¿Vale? Es decir, ahora mismo, todo lo que sabéis de Descartes y todas mis lecciones anteriores, hacer una remotio, ponerlo en suspensión. Vamos a intentar tener la experiencia de leer las meditaciones cartesianas como si solamente existieran las meditaciones cartesianas. En las meditaciones cartesianas, Descartes comienza con la duda. Si comienza con la duda, vemos que duda de lo que es incierto, pero no justifica de momento en la primera meditación por qué es incierto. Por lo tanto, la duda es también una suposición de la falsedad de los sentidos, porque vemos que nos pueden engañar. ¿De acuerdo? Bien. Claro, aquí, en lo que aparece aquí, voy además diciendo otra cosa. La duda de Descartes no es una duda radical tampoco, aunque él diga que es radical, no es radical tampoco porque la duda de Descartes no duda sobre cada una de las cosas. Descartes no duda, por ejemplo, de cada cosa que se nos presenta ante los ojos. Descartes duda desde un carácter general, ¿vale? Y aquí tenéis en el texto, en la página 166 del libro que os envié, ¿qué dice Descartes? Dice, atended esto, es decir, la duda no se dirige a la cosa concreta, sino al principio general que sostiene a las cosas, a saber, la sensibilidad, no lo particular sensible. Descartes duda sobre la sensibilidad y dice, para ello no es necesario que las examine a cada una en particular.
lo que sería un trabajo infinito. Es decir, se da cuenta Descartes que la duda que él pretende radical no es tan radical o no debería ser tan radical porque es finita, no puede dudar de todo lo que es, sino que dado que la ruina de los fundamentos arrastra consigo necesariamente el resto del edificio, atacaré en primer lugar los principios sobre los cuales se apoyan todas mis viejas opiniones. Es decir, la duda de Descartes se dirige a los principios, ¿vale? ¿Qué es el principio de algo? Porque esto lo hemos visto por la filosofía griega, el arjé de algo. Es el fundamento que permite a las cosas ser. Eso es un principio, un arjé, ¿vale? Que después de arjé viene, por ejemplo, arqueología, ¿vale? La ciencia del principio. La duda de Descartes ya está de algún modo tomando la realidad bajo una percepción de carácter, luego lo explicaré, teórico. Es decir, el ver de Descartes es un ver sobre esencias. No ve en sentido estricto lo concreto y material. ¿Vale? De ahí que aquí os he puesto un ejemplo tomando a nuestro colega y compañero José Manuel. ¿Vale? Si José Manuel duda, ¿vale? Imaginaros nuestro colega José Manuel es un escéptico, duda. Pero si él duda, supongo yo que la duda de José Manuel sería sobre las cosas concretas. Puede dudar, por ejemplo, sobre la existencia de Dios. Puede dudar sobre... Darío, te ha sustituido, ¿vale? Puede dudar, por ejemplo, sobre una causa histórica que motivó un determinado acontecimiento y él, en su sapiencia como historiador, puede dudar de algo concreto. Pero no va a dudar, como luego vamos a ver, y espero que se entiende bien, que es donde se ejerce la duda de Descartes, sobre proposiciones lógicas, números o formas. Es decir, la duda de Descartes ya es una duda teórica, no es una duda radical porque no parte de la situación concreta de lo aquí y ahora. ¿Vale? Lo siento mucho, Darío. ¿Vale? Eso significa, prima facie, que la duda cartesiana es teórica. ¿Vale? Porque es una duda que presupone, por ejemplo, el conocimiento matemático. Imaginar un matemático. La duda del matemático seguramente tiene que ser sobre los principios que posibilitan su propia ciencia. La idea de números, si los números son reales, si son racionales, si son irracionales, qué significa igualdad, qué significa inversión, por qué es la división. Es decir, todo eso son ideas por las cuales el matemático duda, pero son una duda que presenta un carácter teórico, ¿vale? Pero Descartes presenta su meditación como estando sentado y dudando de la sensibilidad, como una acción cotidiana. La duda de Descartes, a mi modo de ver, de cotidiana no tiene nada. Y esto va a ser importante. Leo, sigo. En la misma página, en la 166, dice Descartes. Pero aun cuando los sentidos nos engañen algunas veces con respecto a las cosas poco sensibles y muy alejadas, tal vez haya muchas otras de las que no pueda dudar razonablemente, aunque las conozcamos por su medio. Por ejemplo, que estoy aquí sentado en el fuego. Vamos a ver que Descartes primeramente nos dice que posiblemente no se pueda dudar de que está sentado junto al fuego, luego va a radicalizarlo un poquito más y va a decir que sí se puede dudar. Pero vamos a tomar el sentido de que cómo se inicia la duda, ¿no? ¿Cómo se inicia su búsqueda? Continúa Descartes y dice, ¿cómo podría acaso negar que estas manos y este cuerpo son míos? A no ser que me compare con uno de esos insensatos, y continúa criticando a una especie de personas que están locos, que son dementes, que han perdido la cabeza y niegan de su propia realidad. Vamos a ver, y tenéis que estar pensando ya, que lo que parece que no se puede dudar de las manos y del cuerpo, vamos a ver de qué modo singular Descartes determina lo indubitable, de lo que no se puede dudar, de lo que es el cuerpo, ¿vale?
Porque evidentemente, si partimos de la determinación que el cuerpo es una composición, que el cuerpo es una conjunción de elementos simples, no representaría al cuerpo una intuición clara y distinta. Es decir, que el cuerpo no sería un conocimiento que nos va a proveer de una intuición clara y distinta, porque está compuesto de partes. Entonces tendríamos que preguntarnos qué va a entender Descartes por el cuerpo. La clave, que la explicaré, si no hoy, el miércoles, es que Descartes va a pensar el cuerpo espiritualizado. ¿De acuerdo? El cuerpo va a estar tomado como res cogitan, como cosa que piensa, ¿vale? Muy cercano a la idea de alma. Vale. La duda de Descartes sigue hasta que se pregunta, y ahí es el culmen de su duda, si se puede distinguir de la vigilia y el sueño. ¿Vale? Y esto es muy importante, porque si la duda que ha hecho Descartes sobre la vigilia y el sueño fuera honesta, es decir, si no estuviera entrampada por un saber que no nos está mostrando, que el saber de que él ya sabe que es la certeza, que es lo cierto, si la duda de Descartes fuera honesta y no pudiéramos discernir la realidad del sueño, entonces no habría posibilidad de que nos topemos con algo cierto. No habría posibilidad de hacer filosofía, porque la filosofía, escuchar, es, para Descartes sobre todo, la consumación, el gesto que se consuma en una claridad, en un ser consciente, en un estar atento, en un estar alerta. La filosofía para Descartes es lucidez, y la lucidez significa claridad y está ligada con la vigilia, con el estar despierto. Si Descartes radicalizaría su duda hasta últimas consecuencias de no poder discernir entre la vigilia y el sueño, no habría filosofía. ¿Vale? Luego vamos a ver por qué se necesita a Dios en relación con la distinción entre la vigilia y el sueño. ¿Vale? Estamos viendo que Descartes, la búsqueda que supone su dudar, no es algo realmente fácil, ¿vale? Tiene muchas aristas y además no es algo claro y distinto a la misma duda, ni su misma explicación, porque presupone conocimientos previos. Bueno, vamos a seguir. O sea, yo estoy siguiendo la meditación 1, ¿vale? Poco después Descartes se pregunta sobre si las cosas existen, ¿vale? Es decir, no se va a preguntar si existe el sol, si existen las nubes, si existen los árboles, se va a preguntar si sobre las cosas en general que vemos la sensibilidad existen, ¿no? La pregunta por la existencia, ¿vale? Es bastante importante, ¿vale? Porque esta pregunta sobre la existencia va a ser el horizonte que va a motivar la determinación de la duda, ¿vale? La idea del ser, que es la idea de donde coge el es, que la cosa es y por lo tanto existe, está determinado por la idea escolástica. Reitero esta idea que la he repetido mucho, ¿eh? Res, que tiene que ver con la sustancia. Voy a poner un ejemplo para que se vea, ¿vale? Me estoy esforzando un poco más para poneros ejemplos para que se capte. En la meditación 1 creo que Descartes habla de la estufa, que ve la estufa, ¿no? Bueno, la pregunta que os hago, cuando Descartes ve la estufa, ¿está viendo la estufa? O sea, ¿está viendo la estufa tal y como está la estufa, por ejemplo, detrás de un escritorio, una estufa de un tamaño tal, de un color tal, envejecida, que le falta una parte de la cerradura? ¿O está viendo la estufa más bien bajo la categoría de extensión? Es decir, sustancia de lo material. Esto es lo que hace la visión teórica sobre la visión concreta. La visión concreta ve la estufa como un elemento que nos sirve o que nos provee de calor y que posiblemente pues, está colocada dentro de una habitación. Mientras que la visión teórica, que es el proceder de la duda, duda de la categoría de la extensión, duda de la estufa como una determinación marcada por lo material.
Por lo tanto, la sustancia de la estufa es la extensión. ¿Vale? ¿Se entiende eso? Antes de pasar a otra idea más, una idea más compleja o igual de compleja. Darío. No me llegan vuestros comentarios, ¿se entiende o no? Vale. Entonces, esa duda, ya estáis viendo que la visión que comporta la duda sobre la realidad es una visión que trata la realidad dentro de una, como si estuviera encerrada en esencias, ¿vale? Como la extensión. Ahora bien, ¿esa esencia existe en la realidad externa? No. La extensión existe en tanto que es ideada. Retomar las lecciones que os di sobre qué significa realidad objetiva. La extensio no existe más allá de mí, sino que es una categoría mental, como los colores que no existen en las cosas, sino que están puestas, digamos así, por el pensamiento. De ahí que fijaros, una idea que os pongo, no la voy a desarrollar, pero si os parece sugerente, podemos debatirla en debates. La realidad es un simulacro para Descartes. En la medida en que está desposeída, se le ha quitado todos los atributos. La realidad para Descartes, en la medida en que obedece a sustancias, es una realidad que es mientras que sea pensada, y por lo tanto la realidad externa es una suerte de simulacro. ¿De acuerdo? Por eso Descartes parte de una duda sobre las cosas generales y sobre las esencias, no sobre las cosas concretas, porque él quiere obtener un modo de ver cada vez más depurado, más depurado, más depurado, más y simples, más simple. Fijaros lo que está intentando hacer. Está intentando que su visión, las cosas que él ve, con las cosas que él se trata, se ajuste a la visión matemática, que es la visión más simple. ¿Vale? La visión más simple en el sentido de captación directa de la esencia de algo. Este fundamentalismo, como lo digo aquí, ante lo más simple, o fundamentalismo de lo más simple, presupone un tránsito de que a Descartes no le interesa lo general, sino lo universal. ¿Vale? Lo general es probable. Lo universal es que se aplica siempre para cada caso. ¿Vale? Esa es la diferenciación. Lo general se aplica hasta que algo no me demuestre lo contrario. Lo universal se aplica siempre. ¿De acuerdo? De ahí que hay que pasar de la compositio, que era la idea material del cuerpo, a la simples perceptio. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo. Los objetos matemáticos son universales. Su captación es simple, es decir, la aprehensión de la esencia que explica el por qué 2 más 2 son 4, está en captar la idea de qué significa suma y qué significa igualdad. Si tú tienes claro qué significa esto, si tienes los principios por los cuales puedes discernir qué significa más y qué significa igual, tu saber ya es universal porque se aplica para todo caso. De ahí que se diga, 2 más 2 son 4. Pero 2 más 2 son 4 porque lo había aprendido en el colegio de esa forma. 2 más 2 son 4 en la matemática, no sé mucha matemática, pero la razón estriba en saber qué significa la suma y qué significa la igualdad, que son conceptos matemáticos. ¿De acuerdo? Si uno entiende qué significa suma y qué significa la igualdad, va a entender siempre qué significa sumar. ¿De acuerdo? No, y eso le da igual que es decir, la igualdad, la suma y la igualdad le es indiferente que exista como materia sensible. Ustedes no veis la igualdad como un objeto en la realidad,
La igualdad es una categoría mental que sirve para hacer racional la realidad sensible. Y eso es lo que está intentando hacer Descartes, con la duda. ¿Vale? Fijaros, y esto es lo más importante, porque es lo que tiene que ver con esto de la situación hermenéutica, problematizar el acceso. Descartes piensa que si la duda satisface la intuición matemática, que es una intuición clara y distinta, vamos a tener un acceso al conocimiento seguro e indubitable. Es decir, la pregunta por el acceso, si satisface la percepción matemática, no se vuelve un problema para nosotros, sino que la intuición matemática, en la medida en que vamos a intentar imitarla, nos va a proveer de un acceso seguro e indubitable, ¿vale? Porque esta intuición matemática nos va a servir de modelo de certidumbre, ¿vale? Si se da por hecho que la verdad matemática es totalmente segura en virtud de su indubitabilidad, ¿vale? Esta es una palabra, casi un neologismo, indubitabilidad, que es, a ver si lo estoy dando por hecho y no se me entiende, ¿qué es algo indubitable? Venga, Darío, Carmen, José Manuel, Anna, Natacha, José Javier, Belén, Antonio. Exactamente. Que no se puede dudar. Por consecuencia, algo cierto. ¿Vale? Descartes, casi sin haber justificado por qué el conocimiento matemático es tan cierto y nos da tanta certidumbre, no nos lo explica, básicamente lo da por hecho. Da por hecho que la matemática nos va a prever lo cierto, ¿no? Pues dice que, claro, en la medida en que el conocimiento matemático nos ofrece una indubitabilidad, la pregunta problemática acerca del acceso al filosofar, cómo ganar la posibilidad de hacer filosofía, cómo comenzamos a filosofar, queda obviada, queda no pensada, ¿vale? Y entonces, desde este planteamiento, se resulta imposible hacer esto de la situación hermenéutica. Porque para Descartes el conocimiento matemático, en la medida en que no va a ser histórico, os lo digo ya, no va a haber una situación matemática, es decir, una situación hermenéutica. El conocimiento que nos va a ofrecer la duda no va a depender de una experiencia que sea concreta, que sea temporal, que sea contingente, por la cual se deriva la filosofía. La filosofía, mediante la duda, lo que hace es obedecer a la certeza. Obedeciendo a la certeza significa obedecer a la percepción clara y distinta, encuentra la indubitabilidad. Entonces ya tenemos una llave una clave. La duda cartesiana, que es su búsqueda, cómo procede, anhela la indubitabilidad. Es lo que le preocupa la indubitabilidad. Ya ha encontrado la indubitabilidad. Encontrando la indubitabilidad, la pregunta por las condiciones de posibilidad de la certeza queda resuelta. Ya no se pregunta más. ¿De acuerdo? Y eso es importante, porque nosotros estamos haciendo aquí lo contrario. Cuando os propongo lo de la situación hermenéutica, es porque yo no me fío de la indubitabilidad. ¿De acuerdo? Porque para mí, los conocimientos matemáticos no me van a ofrecer una indubitabilidad en el mayor ámbito de mi vida. En mi mayor ámbito, en el plano general de mi existencia, las verdades matemáticas pueden ser útiles si quiero operar, si quiero resolver problemas en relación con la ingeniería, con la economía incluso, pero no me va a resolver problemas como la libertad, la muerte, la temporalidad, el bien, el mal. ¿Qué hacemos con eso? Ahora vais a ver que Descartes tampoco se va a quedar en la intuición matemática, porque si se hubiera quedado allí, él hubiera dicho leer los libros de matemáticas y no leer mis meditaciones metafísicas. No tendría sentido, porque la verdad absoluta se encontraría en la matemática. Y vamos a ver cómo la verdad absoluta se va a encontrar en lo que va a llamar prima filosofía, filosofía primera. Recordar esto de prima filosofía o filosofía prima tiene que ver con arge, principio, y prote, ¿vale? Primero, prote filosofía.
ahora vamos a preguntarle a Descartes, ¿por qué tu filosofar inquiriente a través de la duda, radical, Descartes, no se terminó con el descubrimiento de los objetos simples proveídos por la intuición matemática? ¿Por qué Descartes nos hiciste leer 5 meditaciones más? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque, claro, la intención de Descartes no está en imitar a la matemática, sino en fundar, como he dicho ya, una ciencia primera, que significa una ciencia que sirve de basamento, de fundamento para todo tipo de saber, ¿vale? Que luego se va a traducir como, por ejemplo, Leibniz y hay otros pensadores que están matesis universalis, que es la idea de una matemática, un pensamiento matemático que cubra toda la realidad. Bueno, Andrea, la influencia del racionalismo en la época de Descartes, hasta donde yo sé, no es muy, no está muy enfatizada. Bien es verdad que ya en las islas británicas, a partir del pensamiento de Locke, el pensamiento de Hobbes, por cierto, os lo voy a poner por si no lo conocéis, Hobbes, que es un pensador de teoría política, Locke, pero hasta donde yo sé, si no me falla la memoria, son casi coetáneos a Descartes o prácticamente coetáneos. Si no me equivoco, buscarlo en internet si las fechas son coincidentes. No obstante, la lectura que hago de Descartes no es más bien como Descartes como el que inaugura la modernidad, sino Descartes como el que consuma, lleva a término la escolástica. Y por lo tanto, lo que hace es, de algún modo, llevar al extremo los planteamientos heredados, sobre todo, del mayor escolástico, o uno de los mayores escolásticos, Tomás de Aquino. Pero sí es cierto que la idea de fundar el saber desde un nuevo comienzo, eso sí es una idea moderna, ¿vale? La idea medieval sería más bien la de ritualizar y repetir el pasado. Y la idea moderna sería más bien como fundar un nuevo comienzo. Eso está claro que en Descartes sí podría estar influido, pero claro, sobre todo por lo que llaman el Port Royal, que era hasta donde sé una, digamos así, una corriente que luego va a inaugurar pues todo el pensamiento científico, físico, en el que se va a incorporar tardíamente Newton. Exactamente, lo que Descartes, como luego lo dejaré ver claro, va a ser el responsable y el padre casi de todas las filosofías de carácter idealista o las filosofías que se llaman de la conciencia o la filosofía llamada de la subjetividad. Y todo el desarrollo que va a culminar, como hemos visto en clases pasadas con lo de la filosofía de la historia, es lo de la autoconciencia, ¿vale? Que está implícitamente, aunque de una manera peculiar, en el cogito me cogitare, en el pienso que me pienso, ¿no? Que es en lo que lleva la certeza. Pero ¿qué es lo que pasa a esto? Que yo os he dicho que a Descartes le preocupaba la verdad, que su investigación filosófica, como cualquier tipo de investigación que hemos considerado de forma lata científica, tiene que ver con un descubrimiento de algo que se desconocía previamente, que eso es lo que llamamos ciencia en el sentido de buscar una verdad, ¿no? Pero ahora estamos viendo que más bien lo que desvela en Descartes su pregunta sobre la verdad es la preocupación de asegurar un fundamento absoluto. Cuando he dicho que en Descartes una preocupación por el conocimiento reconocido, aquí se ve de manera clara. Lo que a Descartes le preocupa es fundar un fundamento o posicionar un fundamento, pero no cualquier fundamento absoluto para hacer armónico el principio de la filosofía primera. ¿Qué es filosofía primera? El principio a partir del cual dependen todas las demás ciencias. ¿Vale? De ahí que hayan habido, y esto es una pregunta que hago, no muy importante, pero que eso de entender a Descartes como un epistemólogo, es decir, como alguien que teoriza sobre el conocimiento, yo creo que más está determinado por ideas metafísicas
que es la idea de prima filosofía que viene de Aristóteles. Recordad que Aristóteles no tenía la noción de metafísica, sino que le llama protefilosofía. Este prote es primera, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo, para que Descartes continúe y el principio de certeza no simplemente satisfaga las intuiciones matemáticas, sino que satisfaga la realidad entera del ser humano, va a pasar de la matemática a la teología. Y ahí es donde se va a ver su influencia escolástica. ¿Por qué? Porque va a necesitar a Dios. ¿De acuerdo? Por mucho que la matemática sea el modelo originario, Descartes sabe que el ser humano se la ha de tratar con cosas, no formas puramente geométricas. Es decir, sabe que el ser humano es una realidad más compleja que las realidades matemáticas. Porque tiene un cuerpo, porque tiene deseos, porque tiene afecciones del alma, etcétera, porque sueña, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que necesite a Dios para el salvoconducto, porque Dios va a ser el principio por el cual va a, porque es creador, porque es omnipresente, porque quiere el bien para su criatura, nosotros, el ser humano, idea teológica. Dios es lo que va a permitir que podamos discernir entre la vigilia y el sueño. ¿Vale? Entonces, fijaros en el papel que tiene Dios. Dios es un refugio y antídoto ante la inseguridad. Porque si permaneciéramos en la incertidumbre y en la indeterminación sobre la distinción entre la vigilia y el sueño, no podríamos estar ciertos de nada. Si Andrea Regidor sufriera un ataque existencial y nos manifestara que no puede estar cierto de nada porque ni siquiera sabe que ahora está existiendo en vigilia y no está soñando, no habría posibilidad para Andrea de encontrar una certeza. Entonces Descartes presupone que Dios, en tanto creador, no nos va a engañar, ¿de acuerdo? Incluso habiendo un genio maligno. Por lo tanto, Dios es un antídoto ante la inseguridad, porque nos va a ofrecer la certidumbre, porque nos va a ofrecer el principio de inteligibilidad para poder discernir entre la vigilia y el sueño. De ahí que lo que hemos visto con la intuición, las intuiciones matemáticas que están basadas en un conocimiento absoluto y simple, y esto que estamos viendo con Dios, Descartes combate la inseguridad de la que parte o de la que debería partir su duda. Si ustedes no están inseguros, ¿cómo vais a dudar? Por cierto, se duda si uno no tiene certezas o tiene certezas débiles. Por lo tanto, entra esta mezcolanza entre la intuición matemática y Dios le va a permitir a Descartes que no nos centremos en el valor que nos puede proveer la inseguridad, sino que estemos pegados a la certeza. Y permitirme, el pensamiento de Descartes, al menos en esta primera y segunda meditación, es una obsesión por alcanzar la certeza. No es algo que Descartes diga, bueno, lo voy a hacer, estoy aburrido, lo hago. No, es una fijación absoluta por encontrarla. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el precio que va a tener que pagar Descartes no es simplemente que la duda es remotio, es decir, la duda como un mecanismo de poner entre paréntesis y colocar fuera la realidad de la sensibilidad, sino que al final va a ser algo realmente contrario al espíritu de la duda, una suposición. Leer conmigo. Página 169. Por ello pienso que las utilizaría, ¿vale? Está hablando Descartes de las opiniones, ¿vale? Con mayor prudencia, si tomando el partido contrario, empleo todos mis cuidados en engañarme a mí mismo, fingiendo que todos esos pensamientos son falsos e imaginarios. O sea, al final Descartes toma su duda como un acto de fingimiento, como un proceso de fingir
la falsedad de algo. ¿De acuerdo? De ahí, ¿por qué? Porque la duda, porque Descartes sabe que la sensibilidad nos ofrece conocimiento. ¿Vale? Lo que pasa que el poder decir que ese conocimiento es falso, ya Descartes lo toma como un elemento artificial, como algo derivado del fingir. Yo finjo, yo supongo que es falso, porque fijaros, lo he repetido ya, todavía Descartes no tiene el fundamento que le garantice el uso correcto de hacer ciencia. Por lo tanto, suponemos que es falso, porque no lo vemos claro y distinto. De ahí que la duda, que es un procedimiento que he estado ahora mismo describiendo, termine. La duda termina en un final. Y esto es importantísimo, ¿vale? Porque se va a ver a dónde llega Descartes. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores que vemos no son más que ilusiones y engaños, de los cuales se sirve para sorprender mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como si no tuviera manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, como si no tuviera sentido alguno, pero creyera erradamente tener todas las cosas. Con obstinación permaneceré aferrado a este pensamiento. Y si por este medio no está en mí poder llegar al conocimiento de ninguna verdad, por lo menos está en mi potencia el suspender mi juicio. Un texto clave para entender a dónde llega la duda. Primero, ¿veis que intenta Descartes radicalizar? Primero se duda de las cosas externas, ¿vale? Pero luego va a decir, no me satisfago. Voy a dudar de mi cuerpo, de mis ojos, de mis oídos. Voy a dudar de mi corporalidad, ¿vale? Y eso significa, de algún modo, que Descartes, la duda, en su apariencia de radicalidad, va a intentar que el ser humano se piense como una nada. Y aun pensándose como una nada, él va a pretender salir airoso. Aquí pongo un ejemplo. En matemática, cualquier número multiplicado por 0 tiene un resultado de 0. Al menos en relación con los números reales, hasta donde yo sé. Ahora bien, Descartes se piensa como una nada, nihilizándose, es decir, pensándose como si no, esto significa la nihilización, a través de un artificio del pensamiento, de casi una remotio, ¿no? Pero aún así, nihilizándome, diciendo que dudo de que tengo ojos, de que veo, dudo de todo, ¿no? Pero mira de lo que no puedo dudar, mi potencia, suspender mi juicio, es decir, que aún así no puedo dudar de que tengo una voluntad, recordad las sesiones anteriores, para poder suspender mi juicio. Y ese es el camino que le va a llevar a la certeza. El encontrar un principio interno que es indubitable. Ya veréis qué principio interno es. Repito, puedo dudar de la existencia del mundo sensible. Puedo dudar del cuerpo mío. Me puedo pensar como si no tuviera ojos, como si no tuviera manos. Es decir, me puedo pensar como una nada. Y aún así, no voy a poder dudar de que está en mi poder, en mi voluntad, suspender mi juicio. Es decir, poder decir que no. Poder dudar. Ahí lo vais a ir viendo. Por eso va a decir que mientras dudo, no puedo dudar de que estoy dudando. Retened, y con esto acabamos la primera meditación hoy y mañana, el miércoles, la segunda, ¿vale? Retened, por favor, el gesto filosófico. Me aniquilo en lo que soy para encontrar algo cierto. Es decir, José Manuel Carmona, como está obsesionado por encontrar una certeza,
duda incluso de lo que él es, su cuerpo, su sangre, sus sentimientos, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que padece, para encontrar algo cierto. Entonces, veis que el gesto fundacional de la filosofía, que es la inauguración de una certeza que sirva de fundamento para solidificar un futuro en la ciencia y los futuros conocimientos, supone una abnegación a favor de la certeza. Al final, Descartes se aniquila a sí mismo relativamente para encontrar una certeza. Claro, cuando Descartes dice, y ahora voy con las preguntas, por lo menos está mi potencia suspender mi juicio, ¿no? El juicio. El juicio, lo que soporta el juicio es el cogito, el que pienso. Entonces ya vais a ver que el dubitare, el dudar, ¿vale? El dudar es algo, no puede ser nada, se ha nihilizado todo menos esto, que está en mi potencia suspender el juicio. Si el dubitar es algo, tiene un ser, el ser es el cogitar, el pensar. ¿De acuerdo? Entonces el pensar es indubitable. El pensar va a ser, luego lo explicará en la segunda meditación, la certeza. Porque es de aquello que incluso ejerciendo una duda sobre todo, no puedo dudar. No puedo dudar que mientras dudo, soy algo. ¿Qué soy? Un ser que piensa. Y por lo tanto, ese ser que piensa va a ser ya, de momento, provisoriamente para nosotros, el fundamento de certeza. Que luego va a ser, lo explicaré un poquito más esto, lo de la autoconciencia. José Manuel nos dice que exactamente es el libre albedrío de poder decir sí y no. Pero, ahora bien, José Manuel, esa capacidad del libre albedrío de decir sí y no está ya previamente orientada por la certeza. De ahí que no sea libre albedrío, sino libertad entendida como determinación hacia el bien. Derivada de Agustín de Hipona, no de Tomás de Aquino. Por eso, por eso la explicación que di, un poco quizás alimbacada o intrincada, de la libertad era tan importante, porque estáis viendo cómo opera en el fundamento de la certeza. ¿Se entiende? Sí, el ser cartesiano no es libre ante la certeza. La duda no es libre ante lo que duda. La duda está ya previamente dirigida a la certeza. Además, no es una duda real en el sentido de cotidiana y concreta, es una duda sobre esencias. No duda sobre la estufa, duda sobre la categoría de extensión, la sustancia. Tú puedes decir sí o no, pero si dices sí de manera incorrecta y llegas a un mal uso de a un concepto no claro y distinto, es falso. Por lo tanto, tienes que corregir tu libre albedrío. Por lo tanto, no hay libre albedrío en sentido estricto. Hay orientación hacia la corrección que nos ofrece la certeza y la regla, o la regla como certeza, que direcciona cómo se tiene que llevar a cabo la comprensión de todo conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, con esto, si se fijáis, nos hemos quedado casi en la mitad. Lo que vamos a hacer el miércoles es seguir con la segunda meditación y luego vais a ver cómo me he esforzado por mostraros cómo se aplica lo de la situación hermenéutica. Y lo he puesto por escrito. Antes de despedir hoy la clase, el miércoles os notificaré qué actividad espero de ustedes, ¿vale? Que es una actividad en el que vamos a intentar aplicar esto de la situación hermenéutica, y también quiero que me hagáis una reflexión, lo explicaré cuando os mande la notificación, de si estas clases han modificado vuestra primera lectura de las meditaciones, o más bien han hecho reforzarlas, o más bien no han surtido efecto, ¿vale? Sobre lo que conocíais previamente